de Pedro. ¿Qué significa esto? Que Pedro es el que proporcionó la mayoría de información de este evangelio. Podríamos decir que es el evangelio de Pedro Marcos, ¿verdad? Porque Pedro fue el que le narró los acontecimientos. Marcos no tenía la forma de ver muchos de los acontecimientos que son narrados en el evangelio. Entonces, Marcos es quien plasma en un escrito que vemos que se denomina literalmente como evangelio. ¿Por qué se determinó esta nueva forma literaria de este tipo de información, este tipo de escritos? Bueno, porque realmente no vemos la intencionalidad de escribir una biografía, y Marcos, de los 4 evangelios que tenemos, es muy claro que Marcos es la evidencia de eso. Porque Marcos, no lo vamos a ver en el estudio, no habla ni siquiera del nacimiento de Cristo como Lucas sí lo hace. Lucas le da una mayor formalidad, pero aún así ninguno de ellos habla, por ejemplo, de su adolescencia. No tenemos ningún tipo de información fiable o que podamos decir canónica o inspirada de la adolescencia de Cristo. Tal vez, de acuerdo a lo que se menciona, haciendo un cálculo de los años que se tiene como referencia de los acontecimientos en los evangelios, podríamos decir que Jesús estaba por ahí de los 10, 12 años en cuando estuvo ahí y se quedó en el templo, cuando se les pierde a sus padres. Qué interesante, ¿verdad? Imagínate que Dios te haya encargado a su hijo aquí en la tierra y se te pierde. Hombre, pobre José, ¿verdad? Muy interesante. Pero bueno, Marcos, ¿verdad? Vemos que es quien plasma en este escrito el evangelio. De hecho, se considera que es el primer evangelio escrito. No si se escribe, ¿verdad? No se presenta como una biografía de Jesucristo, sino lo más relevante de su vida para cumplir el plan redentor divino. Esto es lo que hace que se llame evangelio y no biografía o historias de Cristo nada más. Esto es lo que implica la encarnación, la vida justa, la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo. Y esto es la mejor noticia que la humanidad perdida haya podido recibir en toda la historia. Las buenas noticias de salvación. Pedro, sabemos que fue uno de los 12 discípulos llamados apóstoles posteriormente, a quien Dios les encargó continuar después de que Cristo es sacado de este mundo, asciende a las nubes. A los apóstoles son los que se les encarga continuar con la predicación del evangelio del reino de Dios. Y Juan Marcos aparece a escena y se piensa que es aquel joven rico. Estoy tratando de hacer una remembranza, un entendimiento de quién es Marcos. Se piensa que es aquel que se denomina el joven rico. ¿Por qué se determina que es el joven rico? Porque solamente esta historia se escribe en otro evangelio, igual que algunas porciones, ¿verdad?, que lo caracterizan, pero esa historia precisamente, por eso se piensa que ese joven rico es Juan Marcos, porque es el único evangelio que percibe algo importante y que lo señala ahí en el evangelio. Cuando habla Cristo con él, le dice cuáles son los mandamientos y luego hace referencia a algo en el escrito, dice, le amó. Marcos se percibió amado y por eso podemos pensar junto con el contexto de la historia bíblica en donde aparece Juan Marcos, que ese era el joven rico,
que decidió amar sus riquezas y darle la espalda al llamado de seguir a Cristo. Esta no es la única referencia negativa de la vida y de la falta de carácter de Marcos, ya que se piensa también que es el mismo que salió corriendo, el mismo joven que huyó desnudo cuando viene la aprehensión de Cristo. Cuando aprenden a Cristo, cuando mandan los alguaciles de los fariseos y lo aprenden, el Evangelio nos narra que sale de la casa un joven que se puso nada más una sábana y que hasta la sábana perdió en el camino, ¿verdad? Ese es, por el contexto, se piensa que fue también el mismo que en el libro de los Hechos se narra como sobrino de Bernabé. O sea, que el inicio del currículum de Marcos es catastrófico. Niega el llamado de Cristo. En el momento de la crisis sale huyendo. Y luego, bien enjundioso, hace y convence a Pablo y a Bernabé para acompañarlos al viaje misionero. Y oh sorpresa, a la mitad del viaje se regresa Marquitos. Esto de hecho provocó que en el siguiente viaje misionero el apóstol Pablo se separaba de Bernabé, porque Bernabé dijo: no, vamos a darle otra oportunidad a Marcos. Y Pablo dijo: Nel, no, nos abandonó, no podemos confiar en él. Pablo se va con Silas y Bernabé se va con Marcos. No tenemos el registro del viaje de Bernabé, pero sí podemos saber cuando menos que en lugar de un viaje misionero se hicieron dos. Entonces, bueno, Dios en su providencia lo permitió así. Vemos que hasta aquí es una gran historia la de Marcos, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de tantos vaivienes, porque iba y venía. O sea, le dice a Jesús: sí, déjame mis riquezas, ahí te encargo, espérame tantito, y se va. Pero de alguna manera regresó y estuvo ahí con los apóstoles. Y cuando se arma la podrida, otra vez sale huyendo. Pero de alguna manera regresó y estaba ahí y convenció a su tío, y su tío convenció a Pablo de llevarlo al viaje misionero. Y otra vez se pinta de colores el Marcos. Pero iba y venía, de alguna forma estaba ahí. Pero donde ya vemos la misericordia divina en la vida de Marcos, después de ser aceptado y una otra vez, y después de haber hecho todo esto que mencionamos, vemos la gracia de Dios, porque Marcos por fin permanece, y dos apóstoles en sus cartas hablan muy diferente de él. Pablo 3 veces en Colosenses 4:10 dice a la iglesia de Colosas: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. ¿Qué mandamientos? Pues no sabemos, pero en el contexto de lo que acabamos de hablar, muy probablemente Pablo se entera de que Marquitos se mete otra vez en la iglesia de Colosas y les dice: no, a él no le den liderazgo. Sin embargo, de alguna manera, no sabemos tampoco qué, pero cambió el precepto de Pablo. Y mira lo que dice: si fuere a vosotros, recibidle. ¿Qué cambió? Creo que los otros dos textos nos hacen ver lo que cambió en Marcos. Segunda de Timoteo 4:11, nuevamente Pablo habla de Marcos. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Qué hermosa es la gracia de Dios, que nos da una oportunidad y otra oportunidad. ¿Tú has desahuciado a alguien? A mí sí me ha pasado.
que inviertes en alguien y te dicen, no, sí, ahora sí, mira, por este pescadito que está aquí. Somos cristianos, ¿verdad? Nos identifica el pescado. Ahora sí me voy a poner la pila, ahora sí ya no voy a fallar, ahora sí voy a llegar temprano, ahora sí voy a cumplir, ahora sí voy a hacer mi tarea, voy a hacer mis devocionales, ahora sí voy a orar, ahora sí, y de repente otra vez le encargas algo y otra vez no lo hace, otra vez abandona y te dan ganas de orar a Dios y decirle, Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Ilumínalo, Señor, ¿verdad? Te dan ganas de ahorcarlo y decir, oye, estás haciendo la obra de Dios, no me estás sirviendo a mí. Muchas veces me ha pasado que he deseado desahuciar. Y Dios nos enseña cómo Él ha sido paciente con nosotros. Y Pablo lo entendió. A Filemón, el capítulo 1, el único capítulo de Filemón, versículo 24, nuevamente habla de Marcos. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Y Pedro también de forma muy cariñosa se expresa en su primer carta, capítulo 5, versículo 13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Qué bueno es Dios, que nunca se cansa de dar misericordia a sus hijos. Y esto, más allá de hacernos cínicos, nos debe llevar a tomar una buena decisión de saber que sin Dios nada podemos hacer. Definitivamente en el contexto bíblico pensamos claramente que Marcos, ¿cuál era su problema? Depender del mismo. Depender y querer hacer las cosas a su manera y dejar de escuchar la voz de Dios. Cada evangelio de los 4 que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento tiene características muy particulares que se dejan ver en la forma que exponen la información que registraron en sus escritos. Mateo, dirigiéndose a los judíos, porque él plasma durante todo el evangelio profecías mesiánicas cumplidas en la vida y el ministerio de Cristo. Y menciono esto porque Marcos realmente hace algo diferente. Se piensa que escribió este evangelio alrededor del año 60, 65, algunos lo fechan hasta el 67. Lo que sí se está seguro es que lo más probable es que fue antes del 70, antes de la destrucción del templo y muy probablemente después de la iniciada la persecución a los cristianos de Nerón, porque el libro, el evangelio fue escrito precisamente para animar a los perseguidos a mantenerse, porque vamos a examinar que a lo largo del evangelio habla mucho acerca del sufrimiento de Cristo, del servicio y la permanencia de Cristo cumpliendo el propósito de Dios. Entonces vemos en Marcos que se piensa que escribió este evangelio de forma muy práctica, muy concreta. Como decía hace un momento, lo vamos a comenzar a leer en un momento más, vemos ahí, ¿verdad? Que él a lo que vino, ¿no? Qué nacimiento, y luego vemos el nacimiento, ahorita lo importante, ¿verdad? Cristo como el siervo de Dios, Cristo sirviéndonos para poder tener salvación. Al mismo tiempo vemos ese estilo de muy probablemente un pescador acostumbrado, que era Pedro, acostumbrado a estar en la naturaleza, en el mar, al estar viendo las estrellas tal vez, a ser muy detallista y observador con aquellas cosas de la naturaleza, descripciones de la naturaleza alrededor. Eso vemos en la narración de este evangelio. Él pone muy poco énfasis en la ley. No vemos muchos recordatorios de la ley y las costumbres judías, pero cuando las menciona, cuando hace mención de ella, da una explicación a los lectores.
Esta es la razón por la que se piensa que estaba dirigido a gentiles. A la iglesia en Roma es lo más probable que se esté dirigiendo. Entonces, esto apoya, ¿verdad?, esa propuesta de que está presentándose a Cristo como el siervo de Dios. Y esto es impresionante porque Cristo, siendo el ser más grande y más maravilloso, vino a servir, a sacrificarse, a recibir la ira, cumpliendo su propósito salvador con acciones benéficas a aquellos que no lo merecíamos. Esto es lo que Él hace. Y vemos muchas acciones de Cristo narradas. No tanto como en otros evangelios lo que hablaba o enseñaba Cristo, sino mucho de sus acciones, haciendo un desafío a nuestras vidas para que hagamos lo mismo en una entrega completa al servicio del reino cuyo rey es Cristo y cuyo rey, ese rey Cristo, es nuestro ejemplo. Algún comentarista narraba que este evangelio es como una película de la vida de Jesús. Porque vemos un Marcos que acentúa el carácter narrativo utilizando mucho esta palabra griega eutheos, que es y luego. Una narración tras otra. Utiliza mucho el tiempo imperfecto del griego, lo cual hace denotar una acción constante, lo cual permite también que tengamos una lectura dinámica, un relato dinámico. ¿Qué nos enseña todo esto? Que el discipulado de seguir a Cristo Jesús debe de tener esa misma intencionalidad en nuestro corazón. El seguir a Cristo es caminar en una senda en la cual vamos a recibir incomprensiones, en la cual vamos a recibir rechazo, y así como debemos de darnos cuenta de la necesidad de tener fe en la persona, el mensaje y el poder de Jesús, porque Jesús es la buena noticia. Así titulado el día de hoy este tema, y perdón por la introducción larga, pero ya les di la introducción al Evangelio. Ya les hablé de su autor, ya les dije aproximadamente cuándo la escribió, el propósito de que la escribió, y el objetivo es presentar a Jesús la buena noticia. Marcos capítulo 1, versículo 1 al 3 dice así: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Te das cuenta? Tan, título y lo que sigue. Como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Entonces, ¿qué es lo que nos está presentando Marcos? Nos está diciendo que el centro del Evangelio es Dios mismo. Dios haciendo su obra, Dios manifestando su poder para la salvación de los hombres. La Nueva Traducción Viviente tradujo Marcos 1:1 de esta manera: esta es la buena noticia acerca de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Ahora, ¿por qué es buena? Qué interesante, cuando hablamos evangelio, la buena noticia es lo que significa. Nosotros nos preguntamos, ¿por qué es buena noticia? Bueno, porque hay una terrible noticia. Para entender y valorar como buena, como maravillosa noticia, en otras palabras, para poder comprender el mensaje del Evangelio de Dios para nuestras vidas, tenemos que comprender primero la terrible noticia. No es posible, de hecho, que podamos saber y entender y valorar como buena si antes no se comprende la terrible. Me encanta dar este ejemplo. Pero fuera de que seas un travieso y latoso, y creo que ahora ya no se puede porque ahora sí tienen tu teléfono, a menos que lo tengas como privado. Pero antes, cuando yo era niño o adolescente y teníamos teléfono en la casa,
Teníamos un teléfono que mi hija no supo marcar cuando se enfrentó en él. Y yo dije, yes, algo que mi generación sí puede hacer. Marcar teléfono de disquito, ¿verdad? Y mi hija, ¿cómo se aprieta esto? Le hacía así, ¿no? Y bueno, ¿verdad? Marcaba 6, 57 y tenías que esperar 60, 4, y luego si alguien te distraía, chale, ¿en qué número? Ay, cuélgale, ¿verdad? Porque te olvidaste en qué número ibas, ¿verdad? Pero bueno, en ese tiempo no había EDIs, entonces tú marcabas al 0, creo que era algo, ¿verdad? Los bomberos 0 algo, 0 algo, 04, 03 era el reloj, ¿verdad? Entonces, y marcabas ese, ¿verdad? Y podías jugar pidiendo una ambulancia y luego, y ya colgar y nada más por molestar al pobre que estaba contestando ahí las llamadas. Pero ahora ya no, ¿verdad? Pero bueno, ahora que ya saben tu número telefónico, no te puedes arriesgar porque es que te metan al bote o a la cárcel. Pero nadie de nosotros, en nuestro sano juicio, salvo esos terribles traviesos, tú no llamas a una ambulancia nada más por llamarla. Tú no llamas a los bomberos nada más por llamarlos. ¿Cuándo llamas a una ambulancia? Cuando hay una emergencia, cuando hay un herido, cuando hay alguien que requiere atención médica urgente. ¿Cuándo llamamos a los bomberos? Cuando hay un incendio, cuando hay algo, necesidad que solo ellos pueden resolverte, ¿cierto? Hay una mala noticia, alguien está enfermo. Hay una mala noticia, algo se está destruyendo con el fuego. Llama a la ambulancia, llama a los bomberos. ¿Cómo puede llegar alguien a entender el evangelio de salvación sin entender su condición condenada? Esa es la terrible noticia. Todos estamos condenados eternamente. Ezequiel capítulo 18 versículo 4, el Señor da este mensaje. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Es la advertencia que le da Dios a Adán y que transmite a su esposa Eva. Si tomares de ese fruto, de cierto morirás. Romanos 6:23 nos los vuelve a explicar Pablo. La paga del pecado es la muerte. El problema está a veces en el lenguaje que usamos. Muchos piensan, pues sí, todos nos vamos a morir. Pero evidentemente la Biblia no nos habla de la muerte en ese término exclusivamente. Sí lo incluye, pero no es todo. ¿Por qué decimos que todos estábamos condenados eternamente? Porque todos estamos destinados a padecer ese castigo del pecado. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. De forma inmediata, cuando entra el pecado en el hombre, cuando el hombre comete el pecado, hay una muerte espiritual. Que cuando en esa condición de muerte espiritual se muere físicamente, entonces se alcanza la muerte eterna. Un muerto físicamente que está muerto espiritualmente, su destino es el infierno. No hay otra opción. Entonces vemos que en esta condición, en este contexto de lo que nos explica la Biblia, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, se encarna para cumplir ese plan eterno de salvación, de revertir esa condición de muerte a vida. Juan 3:16 lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, que crea en Cristo, tenga vida eterna. Revertir la condición de la muerte, eso es lo que vino a hacer Cristo. Por eso dice aquí Marcos, principio del evangelio de ¿quién? Jesús Cristo.
La segunda persona de la Trinidad, Jesús. La palabra Jesús en Mateo nos lo muestra. ¿Qué significa? ¿Qué le dice el ángel a José? ¿Verdad? No temas recibir, ¿verdad?, a tu mujer. Y le llamará su nombre Jesús, porque Él salvará. La palabra Jesús, Jesús del latinizado, significa, tiene un origen hebreo en Yehoshua, que significa Jehová salva. Y Cristos, que así se traduce, Cristos del griego, Cristo significa ungido, Mesías. Mediante la idea de contacto, untar. Cuando tú unges algo es cuando alguien, es como cuando alguien está lastimado y dice, ay, te voy a sobar con pomadita. Bueno, le estás ungiendo. Normalmente se utilizaba en esa época aceite. Entonces le ungías el aceite, quiere decir se lo untabas, se lo frotabas. Y que eso es lo que realmente está implicando en la mente judía, que se contextualiza con la ley. Bueno, pues eso es lo que se hacía para hacer la consagración a un oficio o un servicio de adoración. Es decir, se ungía a los levitas, se ungía a los sacerdotes. Más tarde se ungía a los reyes. Entonces derramaba sobre su cuerpo, y lo que estaba implicando es que ese aceite representaba lo que ellos ahora eran. Jesucristo significa que era el llamado a la salvación, que Él estaba predestinado, consagrado. La dedicación de su existencia o de su vida aquí en la tierra era para salvar a la humanidad de esta condición de pecado. Dios muestra su amor, que se revela en su gracia cuando nosotros entendemos su justicia, que se manifiesta en su ira. ¿Sí me la cacharon? Lo voy a volver a repetir. Dios muestra su amor, que revela su gracia cuando nosotros entendemos su justicia e ira. ¿Quieres que te lo desglose un poquito? Rápidamente vamos a Romanos capítulo 1 versículo 16, porque aquí es donde nos da la explicación del Evangelio de Jesucristo, y que habla y resume Pablo todo esto que hemos manifestado, y que es el significado de Marcos capítulo 1 versículo 1. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Qué interesante. No dice poder de Dios para salvación para que alguno pueda elegir. No, está centrado en el poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Qué se revela en el Evangelio? La justicia de Dios. ¿Qué es lo que se descubre en el Evangelio? La justicia de Dios. ¿Qué es lo que se nos lleva a entender a través del Evangelio? Y muchos creemos que predicamos el Evangelio cuando le decimos a la gente: Dios te ama, entrégale tu corazón. Pero Pablo nos dice: estás demasiado limitado al decirnos esto. Yo les diría, estamos muy chachos, muy sopencos, limitados. Porque si nosotros entonces no hablamos o no explicamos la justicia de Dios, entonces no estamos enseñándole el Evangelio a nadie. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios
se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Una justa y merecida maldición del castigo eterno, que significa que nos somos apartados de toda bondad divina. Qué terrible es que muchas personas lleguen a pensar que pueden llegar al cielo, a la reconciliación con Dios, porque no son tan malos. Si no hay una glorificación a Dios por quién es Él, un reconocimiento de todo lo que Él es, si nosotros no podemos estar completamente ciertos que de Él proviene todo, entonces es lamentable el engaño que algunos pueden tener de que van a estar en la eternidad con el Señor. Gálatas 3:13 nos da una explicación del castigo destinado en esta condición del hombre. Todos los hombres. Pero ¿qué fue lo que hizo Cristo? Fíjate aquí lo que implica. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Qué recibe Cristo en la cruz? La ira de Dios. Es justo lo que Cristo viene a recibir para salvar a quienes ha elegido. Entonces, estamos hablando, el objetivo del Evangelio es presentar, el objetivo del escrito de Marcos es presentar el Evangelio. ¿Y quién es ese Evangelio? ¿Quién es esa buena noticia? Jesús Cristo, aquel que estaba destinado para la salvación de nuestras vidas. Sigue diciendo el versículo 2, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Entonces, ¿qué hace Marcos, verdad? Como mencionábamos al principio en la introducción, muy práctico, muy preciso. Pero ¿qué es lo que vemos aquí de maravilloso en lo que se escribe en estos primeros versículos? Vemos una completa sincronía y armonización en la palabra de Dios. Una completa sincronía y armonización en el plan divino a través de toda la Escritura. Agustín de Hipona dijo una frase: el Nuevo Testamento se esconde en el Antiguo y el Antiguo se revela en el Nuevo. Es decir, hay una sincronía. El Nuevo Testamento ya estaba, encontramos el Nuevo Testamento plasmado desde el Antiguo Testamento, ahí está. Y el Antiguo tiene una completa revelación, un entendimiento en el Nuevo Testamento. Cuando yo platicaba de esto con mi hijo Samuel, me decía, mira, el Antiguo Testamento es un spoiler del Nuevo Testamento. ¿Verdad? Desde el Antiguo Testamento ya estamos viendo a dónde se está apuntando y lo que va a suceder. Y esto es lo que está haciendo aquí Marcos. Está recordando que Cristo es el cumplimiento de las profecías. La palabra de Dios para todos dice de Marcos 1:1: esta es la buena noticia sobre Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Empieza como está escrito en el libro del profeta Isaías: oye, te envío a mi mensajero delante de ti, quien te preparará el camino.
Entonces, aquí se está refiriendo, como vamos a ver más adelante, este preparador del camino. ¿Quién es? Juan el Bautista. Aquí lo va a explicar posteriormente Marcos. La próxima ocasión lo vamos a ver. Pero vemos a qué nos está apuntando estos primeros versículos de Marcos. Nos está apuntando a que comprendamos y veamos que en todo el Nuevo Testamento y sobre todo en la vida de Cristo se cumplen más de 300 de profecías del Antiguo Testamento. Qué interesante. Más de 300 profecías. Él menciona algunas que las narra aquí en los primeros 2 y 3 versículos, segundo y tercer versículo, y todas estas se cumplen en la primera venida de Cristo. Hay más porque hay algunas que apuntan al establecimiento completo del reino, es decir, a la segunda venida. ¿Esto qué nos llama la atención? Que debían ser muy claro para los judíos que leían la Torá, que leían los profetas, que leían los libros históricos. Es decir, si conocían la Escritura, para ellos debería de ser claro quién era Jesucristo. Ahora, ¿por qué es bueno entender esto? Porque nos hace mirar lo profundo que es la caída del hombre cuando pecó. La Biblia nunca nos narra la condición del hombre después de que entró el pecado como una leve enfermedad. No, nos lo narra, como dijimos al principio, como muertos. Efesios 2:1 lo vuelve a señalar. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecado. Nuestra condición de pecado nos hacía que produjéramos solo pecado. Eso es la realidad. El problema es cómo hemos sido contaminados por una filosofía que nos hace pensar que pues hay algo de bueno en mí. Oye, estos brothers judíos, desde que nacían, hermano, le estaban leyendo la ley, se la refinaban. Así como ahora los niños ven los iPads y los juegos, bueno, a los judíos era la ley. Todo el tiempo los hacían que se la memorizaban, se la leían todo el tiempo, sus oraciones, todas estaban en función de eso, todo el tiempo. Y no reconocieron a Cristo. Qué terrible es la condición caída del hombre. Qué deplorable es. La incapacidad del hombre para poder convertirse a Dios. O sea, si alguien debería de haber reconocido a Cristo, eran los fariseos. Si el hombre es capaz de responder al amor de Dios por sí mismo, una vez que se le pone enfrente, pues entonces, cuando menos yo diría así, sin chance de negociar, el 50% de los fariseos se deberían de haber convertido. No, Cristo deja en su muerte, en un aposento alto, una iglesia de 120 personas, no de centenas ni de millares de judíos que había en esa época que entendían la ley. ¿Me estoy explicando? Qué terrible es la condición del hombre. Por eso, maldito el hombre que confía en el hombre. Y yo me atrevo a añadirle a eso, como justificando con Jeremías, ¿verdad? Que engañoso es el corazón y peor es más que todas las cosas. Yo le añadiría deductivamente, y más maldito el que confía en sí mismo. Más doblemente maldito el hombre que confía en sí mismo, en su propio hombre, en su propia inteligencia, en sus propias capacidades. Qué terrible es esta condición del hombre. Quiero leerles rápidamente una porción del comentario bíblico expositivo W.W. Wessel,
Comentario bíblico de Mateo, Marcos y Lucas. Wessel dice: Marcos cita el Antiguo Testamento para mostrar que cualquier verdadera comprensión del ministerio de Jesús debe estar firmemente arraigada allí. El verbo traducido como está escrito, que leímos ahorita en el segundo versículo de Marcos, está en tiempo perfecto. Denota una acción completada en el pasado con resultados continuos. O sea, la idea que está generando es: fue escrito y todavía lo es. Ese es el sentido. La frecuencia con la que este tiempo del verbo es utilizado por los escritores del Nuevo Testamento para introducir citas del Antiguo Testamento subraya su fuerte creencia en la autoridad inmutable de las Escrituras. ¿Por qué estamos mencionando esto que parece muy técnico en el estudio de la Biblia? Bueno, número uno, porque este es un estudio. Así es que no te vengas a dormir. Tráete un cafecito o pídele al hermano o a tu esposa que está ahí junto que si te ve pestañear, te dé un zape en el nombre del Señor. Porque no estamos acostumbrados a veces a cosas académicas. Pero este es un estudio. Es un estudio de la Biblia. Es un estudio que tú tienes que tu mente tiene que empezar a echarle ahí. Que la ardilla tiene que poner a correrse. La piedra tiene que girar. Tus neuronas tienen que despertar. Dios no te dio esos millones de neuronas para que las tengas ya pasivas más. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? ¿Estamos o no? ¿Sí? Échale. ¿Sí? Entonces, aquí lo que está diciendo como está escrito, que dice Marcos, fue escrito y todavía lo es. Ese debe ser nuestro pensamiento. ¿Y qué es lo que nos debe llevar a pensar? Esa autoridad, dice Wessel, inmutable en las Escrituras. La certeza, el saber que 300 profecías de mínimo 600 años, algunos 800 o más años, se cumplen perfectamente. Bueno, basta con leer Isaías 53. Hay un video ahí en YouTube muy interesante en donde están ahí, me parece que Jerusalén, no sé qué ciudad en Israel, y entonces comienzan a platicar con algunos judíos. Se agarran a un ortodoxo, a uno judío que era judío pero no tan ortodoxo, es decir, tan extremista, y a todos les empieza a decir: oye, ¿tú qué piensas acerca de Isaías 53? Y se los lee, porque Isaías 53 se ha vuelto el capítulo prohibido de los judíos. No lo permiten que se lo lean a los estudiantes del judaísmo. Y entonces le empieza a leer y el otro está así como retorciéndose. Y dice: ¿a quién crees que, a quién apunta este? Dice: pues me hace pensar en Jesucristo. Es impresionante, más de 600 años antes se escribe la narración que se cumple a toda perfección, hasta para un judío, en Cristo. Como hijos de Dios, esto nos debe a pensar que la certeza debe de llevarnos a darle una autoridad a la Biblia en nuestras vidas. Una autoridad de la palabra de Dios. Hermano, deja de tener soluciones psicológicas para tus condiciones. Que creas en tus deducciones de cómo llegaste a este punto. Es que ¿qué me pasó? Es que sí. No, es que mi papá me daba de patadas y por eso soy retarugo, güey. Y eso te conforme. Y eso te haga vivir. Si tú llegaste así a Cristo, ahora tienes la palabra de Dios para tener una perspectiva totalmente diferente del asunto. Porque estas evidencias de Marcos capítulo 1, 2 y 3 nos están diciendo: esto es palabra de Dios. Esto no sucede con ningún otro escrito en la historia de la humanidad. Esto es lo que hace relevante a la Biblia. Esto es lo que lo hace un libro como ningún otro. ¿Y qué valor nosotros como sus hijos, como su iglesia le estamos dando en nuestras vidas? Me causa un retortijón. ¿Sí sabes qué es un retortijón? Así como si te agarran la tripa y te la jalaran así.
Cuando escucho a alguien que dice que es cristiano y que está dando un consejo y le dice, no, sí, divórciate. Así como muñeco ventríloco, así. Me dan ganas así de. Sape santo, ¿no? Así de. ¿Qué? Neta, no tienes nada más para darle. Esa es toda la esperanza que 66 libros de esperanza, de redención. Lee Oseas para que te des una idea del tipo de Dios que tenemos, el nivel de amor que se ha manifestado hacia nuestras propias vidas. Porque somos capaces de ver una telenovela en donde nos indignamos así muy, que desgraciado que fue infiel a su esposa, mendigo, mátenlo ya, no, mínimo cástrenlo, ¿no? Infeliz, nos indignamos. Pero no seas, nosotros somos la esposa infiel. Qué fácil es juzgar a otros. David lo hizo. Viene Natán, le cuenta una historia terrible de una injusticia. Pero eso, así funciona el pecado en el corazón. Nos ciega tanto que no nos dan la mínima, no podemos ver ni nuestras propias narices. ¡Ah, desgraciado! ¡A que pague! Yo me imagino la cara de Natán cuando escucha esas palabras de David. Creo que en el contexto Natán era su cuate. Yo me imagino a un Natán que se le viene un nudo a la garganta. David, ese eres tú. Imagínate que tu mejor amigo solito se eche la soga al cuello. Qué dolor. Pero no queda de otra más decir, ese eres tú. Tenemos nosotros que comenzar a experimentar esta gracia. Porque nunca vamos a dar de gracia lo que de gracia recibimos si no la experimentamos. Siempre vas a tener un dedo enjuiciador. Me encanta esta ilustración que el pastor Armando nos enseñaba, Armando Alucín. Tú señalas a uno y estos tres te señalan a ti. Romanos 2. Tú que juzgas a otro y haces lo mismo y has hecho lo mismo. Hermanos, es palabra de Dios. Autoridad inmutable de las Escrituras es lo que debemos de creer. Vemos aquí al mismo tiempo la providencia divina, manteniendo todo en su mano. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. La Nueva Traducción Viviente dice, es una voz que clama en el desierto. Preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. ¿Quién es esa voz? ¿Quién fue esa voz? Juan el Bautista. Él demostró y fue usado para proclamar la fidelidad de Dios. Su propia existencia, al ser el cumplimiento de la profecía, estaba mostrando eso. Y eso es lo que nos debe llevar a nosotros, a su pueblo, a vivir confiado. El Señor siempre cumple sus promesas. Dio a su Hijo para que su nombre sea reconocido como Dios y Señor al habernos salvado. Eso es lo que tenemos que aprender a apreciar, agradecer y adorar a Dios por sus maravillosos atributos que se han hecho visibles en la encarnación y en la obra redentora de Cristo. Que en todo nuestro pensamiento siempre esté presente que es Jesús la buena noticia. Oremos. Padre, gracias por tu palabra y bendecimos tu nombre y pedimos, Señor, que esta palabra sea valorada con la autoridad de tu voz hacia nuestras vidas.
Muchos de nosotros la hemos usado como un libro de texto, como algo para entretenernos o algo que suma una parte de nosotros en una espiritualidad. Y cuando tú, Señor, nos estás hablando, estás manteniendo una relación viva con nosotros a través de tu palabra. Nos estás mostrando la verdad. Nos estás dando buenas noticias. Nos estás mostrando la realidad de nuestra condición y cómo tu gracia nos saca de las peores condiciones siempre. Gracias por Pedro. Gracias por Juan Marcos y por todos los hombres que tú usaste para que este escrito llegara hasta nosotros. Gracias, Señor. Qué impresionante saber que Jesús, Cristo, el llamado fue para salvarnos, para cargar con la maldición de esa ira que nosotros merecíamos. Y que ahora por esa propiciación, debido a esa propiciación, ahora estaremos contigo por la eternidad. Que el entendimiento de eso nos lleve a saber que aquí estamos para servir así como Cristo vino a darnos ejemplo de servicio. Te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.